Evangelio de hoy. Miércoles 19 de noviembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 19, versículo 11 al 28. En aquel tiempo, Jesús dijo una parábola. Porque estaba él cerca de Jerusalén. Y pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Dijo, pues. Un hombre noble se marchó a un país lejano. Para conseguirse el título de rey, y volver después. Llamó a 10 siervos suyos y les repartió 10 minas de oro, diciéndoles: negociad mientras vuelvo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían. Y enviaron tras de él una embajada diciendo: no queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Cuando regresó de conseguir el título real, mandó llamar a su presencia a los siervos a quienes había dado el dinero, para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo: Señor, tu mina ha producido 10. Él le dijo: muy bien, siervo bueno. Ya que has sido fiel en lo pequeño, recibe el gobierno de 10 ciudades. El segundo llegó y dijo: tu mina, Señor, ha rendido 5. A ese le dijo también: pues toma tú el mando de 5 ciudades. El otro llegó y dijo: Señor, aquí está tu mina. La he tenido guardada en un pañuelo. Porque tenía miedo. Pues eres un hombre exigente que retiras lo que no has depositado. Y ciegas lo que no has sembrado. Él le dijo: por tu boca te juzgo, siervo malo. Con que sabías que soy exigente. Que retiro lo que no he depositado. Y ciego lo que no he sembrado. Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes: quitadle a éste la mina y dádsela al que tiene 10 minas. Le dijeron: Señor, ya tiene 10 minas. Os digo, al que tiene se le dará. Pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y en cuanto a esos enemigos míos, que no querían que llegase a reinar sobre ellos, traedlos acá y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, caminaba delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús narra la parábola del hombre noble, que parte a recibir la dignidad real, nos introduce en una profunda enseñanza sobre la responsabilidad espiritual, invitándonos a comprender que cada don que Él nos concede no es un simple adorno divino, sino una misión entregada a nuestras manos para que tenga fruto abundante, recordándonos que la vida cristiana no consiste en una espera pasiva, sino en un movimiento constante hacia una fidelidad que se demuestra con obras concretas y con un corazón dispuesto a crecer. La figura del hombre noble representa a Cristo mismo, quien asciende al Padre para recibir el reino, dejándonos el encargo de trabajar con la gracia que ha puesto en nuestras manos. Y esta imagen revela que la ausencia física de Jesús no es motivo de inactividad, sino un llamado directo a multiplicar lo recibido. Porque la fe que no se ejercita se debilita, mientras que la fe que se entrega con valentía se hace más fuerte, más luminosa y más fecunda. Cuando el noble reparte una mina a cada siervo, está enseñando que la gracia de Dios llega a todos por igual, que nadie queda excluido de la misión, y que todos tienen algo precioso en sus manos para ofrecer.
enseñándonos que importa menos cuánto se recibe, y mucho más lo que se hace con lo recibido. Porque la grandeza espiritual se mide en la respuesta, y no en la cantidad inicial del don. Esta mina entregada simboliza las oportunidades concretas que Dios nos da para amar, servir, crecer, perdonar, sanar a otros y dejarnos sanar nosotros mismos. Porque cada instante de la vida encierra un potencial espiritual inmenso, que puede multiplicarse cuando lo ponemos en manos del Señor con humildad y confianza plena. El llamado negocien mientras regreso expresa con contundencia que la espera cristiana no es pasiva, sino que exige un dinamismo interior, que nos impulsa a hacer del Evangelio una realidad viva. Porque cada paso de fe que damos transforma el mundo que nos rodea, haciéndonos colaboradores directos de la obra divina, que Dios realiza silenciosamente en los corazones. Los ciudadanos que no querían que el noble reinara sobre ellos representan aquellos corazones que se cierran a la verdad, que rechazan la luz, o que viven desde la autosuficiencia, creyendo que no necesitan de Dios. Y esta actitud revela que la resistencia interior es uno de los mayores impedimentos para que la gracia transforme completamente la vida. Esta resistencia de los ciudadanos también muestra que el reino de Dios no se impone por la fuerza, sino que se propone con amor, quedando en la libertad del corazón humano aceptarlo, rechazarlo, o permanecer indiferente, recordándonos que la fe nunca será auténtica, a menos que brote del deseo personal de buscar la verdad y entregarse a ella. Cuando el noble regresa y llama a sus siervos, se revela el momento en que cada ser humano tendrá su encuentro con Dios. Un encuentro donde lo importante no será cuántas riquezas acumulamos, ni cuántos aplausos recibimos, sino cuánto amor dejamos crecer a través de los dones que Él nos entregó. Porque a los ojos del Señor solo el amor permanece eternamente. El primer siervo que dice haber multiplicado la mina 10 veces. Es la imagen de aquellos corazones que entregan su vida sin reservas a Dios, viviendo cada día como una oportunidad sagrada para amar más, para servir mejor, para crecer en virtud, y para dejar que la gracia haga obras que humanamente serían imposibles. Demostrando que la fidelidad total siempre genera frutos sorprendentes. La recompensa de recibir 10 ciudades. Es un símbolo espiritual de cómo Dios multiplica generosamente toda obra ofrecida en amor. Recordándonos que el Señor nunca se deja ganar en generosidad. Y que la eternidad será un océano infinito, donde contemplaremos los frutos de cada gesto que realizamos movidos por la fe. Incluso aquellos que parecían pequeños o insignificantes. El segundo siervo que presenta 5 minas multiplicadas representa los corazones que, aunque no irradian la misma fuerza que algunos, viven igualmente entregados a su misión, ofreciendo lo mejor de sí en cada circunstancia. Demostrando que Dios no compara, no mide con medidas humanas, y no exige resultados idénticos, sino fidelidad auténtica según la capacidad y la historia personal de cada alma. La recompensa de 5 ciudades confirma que la diferencia en los frutos no disminuye el valor de la entrega, porque el amor verdadero no se mide cuantitativamente, sino cualitativamente. Y el Señor exalta a cada uno según la sinceridad con la que ha vivido su misión, dejando claro que nadie queda sin recompensa cuando se entrega a Dios de corazón. Sin embargo,
La figura del siervo que guardó la mina envuelta en un pañuelo. Es una advertencia clara contra la pasividad espiritual. Porque representa a aquellos que tienen dones, oportunidades y llamadas divinas. Pero permiten que el miedo, la comodidad o la indiferencia los paralicen, impidiendo que la gracia fructifique como Dios desea. El siervo negligente reconoce que tuvo miedo del Señor, lo cual revela una imagen deformada de Dios. Porque quien ve al Señor como alguien duro o injusto jamás podrá entregar un amor pleno. Y vivirá la fe como una carga en lugar de una alegría profunda, cayendo en una relación basada en temor y no en confianza. ¿Qué es lo que realmente paraliza la vida espiritual? Jesús enseña así que la visión que tenemos de Dios determina nuestra respuesta a Él. Porque quien ve a Dios como Padre amoroso se atreve a multiplicar sus dones. Se entrega con valentía. Y vive la fe con entusiasmo. Mientras que quien lo ve como un amo exigente se encierra en sus miedos. Esconde sus talentos. Y pierde la oportunidad de vivir una vida fecunda y plena. El reproche del Señor al siervo negligente muestra que la pasividad espiritual no es neutral, sino dañina. Porque detener el crecimiento del don recibido significa impedir que la gracia alcance a otros. Y significa también apagar la vocación que Dios había sembrado con tanto amor en ese corazón, desperdiciando así oportunidades que nunca regresarán. Cuando el Señor ordena quitarle la mina para dársela al que tiene 10. Jesús revela un principio espiritual profundo. Y es que los dones no usados se pierden, mientras que los usados crecen sin medida. Porque la gracia se multiplica cuando encuentra un corazón dispuesto. Y se retrae cuando encuentra un corazón cerrado o paralizado por el miedo. Este acto del Señor puede parecer duro a los ojos humanos, pero en realidad expresa una lógica espiritual sabia y justa. Porque Dios reparte abundantemente a quienes ya demostraron fidelidad, ya que sabe que esos corazones harán buen uso de la gracia, y que cada don añadido se convertirá en nuevas bendiciones para muchos otros. La protesta de quienes observan, diciendo que el que tiene 10 minas ya tiene demasiado, refleja la mentalidad humana que no entiende la lógica divina. Porque para Dios no existe exceso de gracia, ya que cada don que Él concede tiene un destino de multiplicación aún mayor. Y está siempre orientado a producir frutos que beneficiarán a muchos corazones. Jesús enseña luego una verdad que trasciende la lógica terrenal, afirmando que al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Una expresión que revela que la vida espiritual está en constante movimiento. Porque la gracia no permanece donde no encuentra respuesta, pero crece sin límites donde encuentra disponibilidad y entrega sincera. Esto nos recuerda que la fe no puede estancarse. Porque cuando dejamos de alimentar la vida espiritual, comenzamos a perder sensibilidad, fervor y capacidad de amar. Mientras que cuando cada día nos esforzamos por responder al Señor, incluso en las pequeñas cosas, la gracia se fortalece y se expande. El final de la parábola, donde el Señor ordena ejecutar a sus enemigos, es una advertencia fuerte sobre la responsabilidad de aceptar o rechazar el reino, recordándonos que la vida eterna no es un juego, ni una opción sentimental, sino una decisión profunda del corazón. Una elección que determina el destino eterno del alma. Esta parte final nos muestra que el rechazo a Dios no es consecuencia de confusión,
sino de una elección consciente de vivir lejos de la verdad, lejos de la luz y lejos del amor. Y Jesús lo presenta con fuerza para despertar al alma adormecida, invitándola a no desperdiciar el tiempo, sino a tomar una decisión valiente a favor del reino. La parábola en su totalidad nos enseña que la vida espiritual es un camino de decisiones, de fidelidad y de riesgo santo. Porque amar exige atreverse, exige salir del miedo, y exige creer que Dios puede hacer grandes cosas incluso en nuestra pequeñez. Cuando ponemos nuestras manos en las suyas y nos dejamos guiar plenamente por su voluntad. Este pasaje es, por tanto, una invitación a despertar el corazón, a revisar si hemos escondido alguna mina por temor, a reconocer si hay dones no usados, oportunidades desperdiciadas o llamados ignorados, y a pedir al Espíritu Santo la gracia de recuperar el fuego interior que aviva la misión cristiana. Dios nos entrega minas todos los días, porque cada persona que encontramos, cada situación que vivimos, cada desafío que aparece, y cada alegría o tristeza que afrontamos, es una oportunidad para multiplicar la gracia con decisiones de amor, perdón, compasión y servicio. Esta parábola también enseña que la fidelidad no es algo esporádico, sino un estilo de vida. Porque quienes multiplicaron las minas no lo hicieron de un día para otro, sino a través de procesos, decisiones diarias, sacrificios constantes, y un compromiso estable con la misión que se les había confiado por amor. Jesús nos recuerda con esta enseñanza que lo importante no es la cantidad de frutos, sino la fidelidad con la que se vive. Porque la fecundidad espiritual depende de la apertura a la gracia y de la constancia en el amor, y no de nuestras habilidades humanas, que por sí solas jamás podrían producir frutos eternos. Esta fidelidad que multiplica minas es aquella que transforma hogares, que fortalece familias, que sana heridas, que construye comunidades, y que hace que la presencia de Cristo sea visible en el mundo a través de vidas que se han convertido en reflejos vivos del Evangelio, siendo luz en los lugares más oscuros. Cuando reflexionamos profundamente sobre este siervo temeroso que enterró la mina, podemos reconocer en su actitud muchos momentos en los que nosotros mismos dejamos de actuar por miedo, por inseguridad, por duda interior, o por la falsa idea de que es más seguro no arriesgarse. Cuando en realidad las oportunidades que Dios nos concede exigen movimiento, valentía y una apertura total, para permitir que su gracia haga algo nuevo en nosotros y a través de nosotros. Jesús utiliza esta parábola para mostrarnos que el tiempo es un tesoro espiritual que no se puede desperdiciar. Porque cada día trae consigo posibilidades únicas para amar, servir, perdonar, crecer y transformar el ambiente en el que vivimos. Y si dejamos pasar estos momentos por miedo o pereza espiritual, terminamos quedándonos con las manos vacías ante el Señor, que un día pedirá cuentas de nuestra vida. El acto de ocultar la mina en un pañuelo simboliza también todas las excusas que damos cuando sentimos que Dios nos pide algo que nos supera. Porque muchas veces preferimos justificarnos diciendo que no estamos preparados, que no tenemos suficiente capacidad, o que no es el momento adecuado.
cuando en realidad el Señor nunca pide algo sin darnos la gracia necesaria para cumplirlo. Y por eso la verdadera falta no está en la incapacidad, sino en la falta de confianza. La severidad del juicio contra el siervo negligente nos recuerda que la pasividad espiritual es un pecado grave. Porque Dios no nos creó para esconder la luz que ha puesto en nosotros, sino para que brille con intensidad en medio del mundo, iluminando a otros, sanando corazones y generando esperanza en quienes atraviesan tinieblas. De manera que no actuar es casi lo mismo que apagar la luz que Cristo encendió en nosotros. Esta parábola también nos revela que Dios toma muy en serio la misión que encomienda a cada persona. Porque no nos creó para una existencia superficial o inútil, sino para una vida plena, fecunda y llena de obras que manifiesten su amor. Y es por esto que Jesús no suaviza el mensaje, sino que lo presenta con claridad, para que nadie tome a la ligera la responsabilidad espiritual que implica ser discípulo. Podemos ver también que la acción de quitar la mina al siervo inútil y entregarla al más productivo rompe nuestras categorías humanas de justicia, pero revela la lógica divina en la que los dones crecen en quienes los usan, mientras desaparecen en quienes los dejan morir, mostrando que la gracia de Dios no actúa por acumulación estática, sino por expansión dinámica en quienes permanecen abiertos a su voluntad. Este pasaje también es un llamado directo a dejar de vivir en un cristianismo pasivo o cómodo. Porque Jesús espera discípulos valientes, decididos y dispuestos a asumir riesgos espirituales. Recordándonos que el Evangelio no es un refugio para evitar el mundo, sino una fuerza que nos impulsa a transformarlo desde la verdad, el amor y la justicia. El miedo del tercer siervo no era un miedo inocente, sino un miedo que paraliza, un miedo que encadena, un miedo que impide actuar incluso cuando Dios mismo ha hablado. Y Jesús quiere liberarnos de esa esclavitud interior, que nos hace pensar que es mejor no hacer nada antes que fallar, cuando en realidad fallar intentando es infinitamente más valioso que no intentar por temor. Cada uno de nosotros ha recibido dones diferentes, pero todos hemos recibido algo. Y esta igualdad en el punto de partida nos recuerda que nadie puede excusarse diciendo que no tiene nada para dar. Porque incluso el don más pequeño puede producir un fruto enorme si se ofrece con amor, perseverancia y un corazón dispuesto a servir en la obra de Dios. En esta parábola, Jesús nos enseña que el crecimiento espiritual nunca ocurre desde la inactividad. Porque la fe se fortalece ejercitándola. La caridad crece practicándola. Y la sabiduría divina se afianza cuando la aplicamos en la vida diaria. De modo que quien no actúa termina debilitando lo que tiene, mientras que quien actúa hace florecer incluso lo que parece pequeño. El siervo inútil representa también el corazón que se resiste al cambio, porque prefiere permanecer en su zona de seguridad, aun sabiendo que Dios lo está llamando a crecer, a madurar y a salir de la comodidad espiritual. Recordándonos que la conversión auténtica implica movimiento, desprendimiento y una apertura radical a la acción divina. Es interesante notar que este siervo no hizo daño directo. No robó. No destruyó. No perjudicó. Y sin embargo fue severamente reprendido. Lo que demuestra que no basta con simplemente no hacer el mal,
Pues el cristiano está llamado también a hacer el bien, a producir fruto y a participar activamente en la misión del Evangelio. La respuesta del Señor también desenmascara la mentira interior que a veces aceptamos cuando creemos que Dios es demasiado exigente, demasiado duro o demasiado severo. Porque esa percepción distorsionada nos lleva a la pasividad. Cuando en realidad Dios es un Padre que confía inmensamente en nosotros, que nos entrega dones con amor y que desea vernos crecer y florecer. La figura del Señor que exige fruto es un recordatorio de que la vida espiritual no es un juego, sino una responsabilidad profunda. Y Jesús no quiere que tomemos a la ligera lo que Él nos ha encargado. Porque sabe que cuando usamos nuestros dones para el bien, no solo crecemos nosotros, sino que también ayudamos a salvar almas. Y contribuimos al plan divino de amor. La parábola también enseña que habrá un día de rendición de cuentas. Un momento en el que Dios nos preguntará: ¿qué hicimos con los talentos recibidos? Y este juicio no será para humillarnos, sino para revelar la verdad de nuestra vida. Porque muchas veces vivimos engañándonos a nosotros mismos. Pero delante de Dios todo queda expuesto con claridad absoluta. Jesús quiere despertarnos con esta parábola. Quiere sacudir nuestra conciencia. Quiere romper la tibieza espiritual que tantas veces se instala en el corazón. Y quiere mostrarnos que el reino de Dios exige entrega, valentía y una fe capaz de actuar incluso en medio de desafíos y dificultades. Cada acción que hacemos por amor, cada pequeño sacrificio, cada palabra de consuelo, cada gesto de servicio hacia alguien necesitado, se convierte en fruto espiritual que se multiplica misteriosamente por la gracia divina. Y es por eso que Jesús insiste tanto en que actuemos. Porque sabe que incluso lo que parece insignificante tiene un valor incalculable en el reino de Dios. El Señor alaba a los siervos fieles no solo por sus resultados, sino por su actitud, porque ellos confiaron, se esforzaron y trabajaron con dedicación, demostrando que el verdadero amor a Dios se expresa en obras concretas, en decisiones reales y en la voluntad de multiplicar los dones recibidos. La bienaventuranza que reciben estos siervos fieles ser puestos al frente de ciudades simboliza las recompensas espirituales que Dios promete. Recompensas que no son simples premios materiales, sino elevación del alma, expansión de la misión y participación más profunda en la obra divina, revelando que quien es fiel con poco será digno de mucho más. Esta parábola nos obliga a preguntarnos si estamos multiplicando nuestras minas, o si las estamos escondiendo por temor, pereza, duda o falta de confianza. Porque cada día es una oportunidad para producir fruto. Pero también cada día perdido es una mina enterrada, un don desaprovechado y un acto de infidelidad hacia la misión que Dios nos ha confiado. Jesús quiere que comprendamos que cada don recibido es una responsabilidad sagrada. Porque a través de nuestras acciones Él sigue actuando en el mundo. Y si nosotros nos negamos a usar esos dones, la gracia que debía fluir a través de nosotros se detiene, privando a otros de la bendición que Dios quería transmitir por medio de nuestras manos, nuestras palabras y nuestras decisiones. Los siervos fieles de la parábola representan a todos aquellos que, aun en medio de dificultades, desafíos
temores y limitaciones humanas. Deciden creerle a Dios, confiar en su palabra y poner en acción todo lo que Él les ha dado, sabiendo que la fidelidad no se mide por la magnitud de los talentos, sino por la entrega sincera y perseverante del corazón. El siervo negligente encarna la tragedia de quien vive centrado en sí mismo, cuidando su propia seguridad, evitando cualquier riesgo, y perdiendo así el sentido de su existencia. Porque quien vive únicamente para protegerse termina vaciando su vida de propósito, olvidando que fuimos creados para dar, amar, servir y multiplicar el bien. Las excusas del siervo inútil revelan una visión distorsionada del Señor, pues lo percibe como alguien duro y exigente. Y esa imagen equivocada de Dios impide la auténtica libertad espiritual. Porque cuando pensamos que Dios nos observa con dureza, nos paralizamos. Pero cuando comprendemos que Él confía en nosotros con ternura, la fe se activa y los dones florecen. La verdadera raíz del problema del tercer siervo no es la falta de capacidad, sino la falta de amor. Porque cuando amamos de verdad lo que Dios ha puesto en nuestras manos, hacemos incluso lo imposible para que dé fruto. Mientras que la indiferencia espiritual lleva a abandonar, descuidar y enterrar las oportunidades que Dios nos confía. El juicio final de la parábola revela que Dios evalúa no solo lo que hicimos externamente, sino también la intención interior con la que actuamos. Porque Él mira el corazón, conoce nuestras luchas, sabe nuestras motivaciones, y entiende cuánto amor pusimos en cada decisión, recordándonos que la espiritualidad auténtica nunca puede separarse del amor. El contraste entre los siervos fieles y el siervo temeroso también expresa dos formas de vivir la vida cristiana. Una desde la confianza activa, que impulsa a multiplicar, actuar y crecer, y otra desde la inseguridad paralizante, que lleva a esconder el don, evitar compromisos y huir de las responsabilidades espirituales. Cada uno de nosotros debe preguntarse honestamente, ¿con cuál de los tres siervos se identifica? Porque todos recibimos algo de Dios. Todos tenemos una misión. Y todos seremos llamados un día a rendir cuentas de lo que hicimos con nuestra vida, con nuestros dones y con las oportunidades que el Señor nos concedió. Esta parábola no tiene la intención de infundir temor, sino de despertar la conciencia, encender el fuego de la responsabilidad espiritual y recordarnos que la misión cristiana es una aventura que requiere valentía, entrega, humildad y total disponibilidad al plan de Dios. El Señor recompensa a los siervos fieles con mayor responsabilidad, lo cual nos enseña que la fidelidad no reduce el camino espiritual, sino que lo amplía. Porque cuando mostramos que podemos ser fieles en lo pequeño, Dios nos confía cosas más grandes, permitiéndonos participar más intensamente en su obra. Cada fruto espiritual que producimos, por pequeño que parezca, se convierte en una semilla que Dios puede multiplicar infinitamente. Porque nada de lo que se hace por amor se pierde. Y todo lo que nace desde la fe se transforma misteriosamente en bendición para otros. Incluso en lugares donde nunca imaginamos. El Señor de la parábola no elige al siervo exitoso por favoritismo, sino porque ese siervo demostró responsabilidad, madurez
y entusiasmo por la misión. Recordándonos que Dios siempre confía más en quien demuestra ser digno de confianza. Fiel con lo recibido. Y capaz de administrar correctamente incluso lo pequeño. La mina entregada al que ya tenía 10 revela una ley espiritual profunda. Y es que la gracia crece donde encuentra apertura, disposición y trabajo constante, mientras que desaparece cuando encuentra resistencia, indiferencia o pasividad. Porque el Espíritu Santo actúa con fuerza en quienes se dejan moldear por él. Esta escena final también nos enseña que en la vida espiritual no existe el estancamiento. Porque quien no avanza retrocede. Quien no multiplica pierde. Y quien no actúa termina dejando que los dones se apaguen. Recordándonos que el discipulado cristiano es dinámico, exigente y siempre en movimiento. El corazón del mensaje de Jesús es que la fidelidad no nace de grandes gestos heroicos, sino de la perseverancia diaria, de hacer bien lo que nos toca, de aprovechar cada oportunidad de amar y de poner nuestros dones al servicio del reino. Incluso cuando nadie ve. Incluso cuando nadie aplaude. La parábola también señala que muchos rechazaron al hombre noble, lo cual simboliza el rechazo del mundo hacia Cristo. Un rechazo que sigue presente hoy, pero que no puede ser excusa para dejar de cumplir nuestra misión. Porque el discípulo fiel actúa por amor a Dios, no por la aprobación de los demás. La fidelidad de los siervos nos inspira a vivir con responsabilidad espiritual. Porque ellos no sabían cuándo regresaría su Señor. Pero aún así trabajaron con diligencia, constancia y disciplina. Enseñándonos que debemos vivir cada día como si el Señor fuera a volver hoy. Y como si cada obra realizada fuera una ofrenda directa a sus manos. Cada mina multiplicada simboliza una vida transformada. Un corazón sanado. Un alma fortalecida. O un acto de amor que produce frutos invisibles pero profundos. Porque el bien que hacemos no siempre es evidente, pero siempre tiene un impacto eterno. El reino de Dios avanza cuando los siervos trabajan, oran, sirven, perdonan y aman. Porque cada acción movida por la fe contribuye a que la luz divina ilumine un poco más las tinieblas del mundo. Recordándonos que somos colaboradores de Cristo en la obra de la salvación. El siervo negligente nos invita a reconocer todas las áreas de nuestra vida, donde quizá hemos enterrado dones, talentos, oportunidades de crecimiento, o llamados divinos. ¿Para qué? Con humildad pidamos la gracia de despertar, actuar y comenzar a multiplicar aquello que Dios nos ha confiado. El mensaje de esta parábola nos exhorta a no desperdiciar la vida, a no dejar pasar las oportunidades que Dios nos da, y a no caer en la trampa del miedo espiritual. Porque cada día perdido es un paso atrás en el camino del reino, mientras que cada día vivido con propósito es un tesoro en la eternidad. El Señor reconoce con alegría el esfuerzo de los siervos fieles, enseñándonos que Dios se complace cuando ve que usamos con amor los talentos que nos dio. Y esa alegría divina es infinitamente más valiosa que cualquier reconocimiento humano, porque es el gozo que permanece para siempre. La parábola nos recuerda también que el miedo no es neutral, porque paraliza, bloquea y roba el fruto que podríamos haber dado. Y Jesús quiere liberarnos de ese miedo.
para que vivamos con la valentía del Espíritu, confiando en que Él camina a nuestro lado incluso cuando la misión parece difícil. La comparación entre los siervos nos invita a preguntarnos cuánto confiamos realmente en Dios. Porque la fe verdadera siempre se traduce en acción, en movimiento, en obras concretas. Mientras que la fe que no actúa termina convirtiéndose en simple apariencia, sin contenido, ni transformación interior. Jesús no quiere que vivamos una vida mediocre, sino una vida plena, abundante y fecunda. Y para eso nos entrega dones, talentos y misiones que debemos desarrollar con amor, compromiso y profunda responsabilidad espiritual. El hombre noble que se va y regresa simboliza a Cristo resucitado, quien volverá en gloria. Y cada día que pasa nos acerca a ese encuentro definitivo. Un encuentro en el que nos mirará con amor. Y nos preguntará qué hicimos con los dones que Él nos entregó con tanta confianza. El juicio no debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad para presentar ante Dios una vida llena de obras de amor. Porque no hay nada más hermoso que entregar al Señor el fruto de todo lo que Él sembró en nosotros, sabiendo que cada obra buena es un regalo que vuelve al Padre multiplicado. El siervo que multiplica con alegría representa a todos aquellos que viven la fe como una misión apasionante, porque entienden que servir a Dios es el honor más grande, y que cada acto realizado con amor glorifica al Señor de maneras profundas y misteriosas, que tal vez nunca conoceremos hasta la eternidad. Por el contrario, el siervo negligente nos recuerda la importancia de no dejar que el desánimo, la excusa o la autocompasión nos roben la misión. Porque una vida sin misión es una vida sin dirección. Y Dios desea que caminemos con la seguridad de saber que hemos sido llamados para algo grande. Esta parábola culmina enseñándonos que quien es fiel nunca pierde. Porque Dios multiplica su esfuerzo, engrandece su misión y lo eleva a una participación más profunda en el reino. Mientras que quien se encierra en sí mismo termina perdiéndolo todo. Recordándonos que la verdadera plenitud se encuentra en dar, servir y multiplicar con amor. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.